Veamos ahora la segmentación del mercado. ¿En qué consiste la segmentación del mercado? La segmentación es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. Todos los mercados, inclusive el mercado farmacéutico, está compuesto de segmentos y estos a su vez están formados usualmente por algunos subsegmentos. Por ejemplo, el segmento de adolescentes puede dividirse aún más atendiendo a bases de edad, de sexo o también algún otro interés. En el mercado farmacéutico, ¿no?, en la segmentación de los clientes especiales que compran medicamentos, también lo podemos subsegmentar en algunos tipos de pacientes, como por ejemplo los pacientes que son de enfermedades crónicas diabéticas, los pacientes hipertensos y los pacientes, ¿no?, con el colesterol elevado. Este sería un ejemplo también de subsegmentación dentro del segmento de pacientes que van a comprar a los locales farmacéuticos. Un segmento de mercado está constituido por un grupo importante de compradores. La segmentación es un enfoque orientado hacia el consumidor y se diseñó para identificar y servir a ese grupo. No existe una sola forma de segmentar un mercado, es por eso que se deben probar diversas variables, solas y combinadas con la esperanza de encontrar la manera más óptima de concebir la estructura del mercado. A continuación, les vamos a detallar las principales variables que son utilizadas para la segmentación de estos mercados. Una de ellas es la segmentación geográfica, que requiere que el mercado se divida en varias unidades geográficas, como por ejemplo, ¿no?, en naciones, en ciudades, en barrios, etcétera. Después tenemos la segmentación demográfica, que es la división en grupos basados en variables demográficas como la edad, el sexo, el tamaño de la familia, el ciclo de vida y el nivel de ingreso. Una de las razones por la que se utiliza este tipo de segmentación es que las necesidades, deseos y tasas de usos están a menudo estrechamente relacionadas con las variables demográficas. Por ejemplo, en un local farmacéutico que tiene una sala de venta, también se puede dividir, ¿no?, de acuerdo a esta segmentación también, ¿no? Después tenemos a la segmentación psicográfica, donde aquí los clientes se dividen en grupos según su clase social, su estilo de vida o también por la personalidad. Otra segmentación es la segmentación por conducta. En esta segmentación, los clientes se dividen en grupos según sus conocimientos, según sus actitudes, costumbres o sus respuestas también hacia un producto. De esto podemos decir que un mercado no es un todo homogéneo. Está compuesto por cientos, miles e inclusive millones de individuos, empresas o organizaciones que son diferentes los unos de los otros en función de su ubicación, de su nivel socioeconómico, su nivel cultural, preferencias de compra, estilo, personalidad, capacidad de compra, etcétera. Esto vendría a ser entonces la segmentación de mercado. Toda esta diversidad en relación al mercado hace casi imposible la implementación de un esfuerzo de mercadotecnia hacia todo el mercado, por dos razones fundamentales. Primero, el elevado costo que esto implicaría, y segundo, porque no lograría obtener el resultado deseado como para que sea rentable. Por esos motivos surge la imperiosa necesidad de dividir el mercado en grupos cuyos integrantes tengan ciertas características que los asemejen y permitan a la empresa diseñar e implementar una mezcla de mercadotecnia para todo el grupo. Esto, pero a un costo mucho menor y con resultados más satisfactorios que si lo hicieran para todo el mercado.
A esta tarea de dividir el mercado en grupos con características homogéneas se le conoce con el nombre de segmentación del mercado, el cual se constituye en una herramienta estratégica de la mercadotecnia para poder dirigir con mayor precisión los esfuerzos, además de optimizar los recursos y lograr mejores resultados para las empresas que usen este tipo de técnica o herramienta como es la segmentación. La segmentación de mercado ofrece algunos beneficios y algunos requisitos para poder cumplirlos. La segmentación de mercado ofrece los siguientes beneficios a las empresas que la practican, como por ejemplo, que muestran una congruencia con el concepto de mercadotecnia al orientar sus productos, al orientar los precios, la promoción y canales de distribución hacia los clientes. Aprovechan mejor sus recursos de mercadotecnia al enfocarlos hacia segmentos realmente potenciales para la empresa. Otro beneficio es que compiten más eficazmente en determinados segmentos donde puede desplegar todas sus fortalezas. Otro beneficio es que tenemos que sus esfuerzos de mercadotecnia no se diluyen en segmentos sin potencial o mal dirigidos. De esta manera pueden ser mejor empleados en aquellos segmentos que posean un mayor potencial. Y por último, como beneficio tenemos que ayudan a sus clientes a encontrar productos o servicios. Otra forma de segmentación es la que encontramos nosotros en los locales farmacéuticos con sala de venta, donde el merchandising realiza una pequeña segmentación de productos para cierto tipo de clientes. Y esto sucede cuando el merchandising divide a los productos por categoría, en capilares, para los que necesitan, ¿no? Champú, tintes, hay un segmento en pañales para las amas de casa o las mamás que tienen bebés pequeños, para las leches, ¿no? En fin, también en cosméticos, solares, etcétera. La segmentación, para realizar una segmentación de mercado de buen nivel, hay que cumplir algunos requisitos. Unos requisitos para una óptima segmentación de mercado. Según Kotler y Armstrong, para que los segmentos de mercado sean útiles a los propósitos de una empresa, deben cumplir los siguientes requisitos, como por ejemplo, que sean medibles, es decir, que se pueda determinar de una forma precisa o aproximada aspectos como tamaño, poder de compra y perfiles de los componentes de cada segmento. Ser accesible, es decir, que se pueda llegar a ellos de forma eficaz con toda la mezcla de mercadotecnia. Ser sustanciales, que quiere decir que sean lo suficientemente grandes o rentables como para servirlos. Un segmento debe ser el grupo homogéneo más grande posible al que vale la pena dirigirse con un programa de marketing a la medida. Esto hace también, ¿no?, de poder dirigirse a un grupo de personas con el mínimo esfuerzo en cuanto a presupuesto del marketing que podríamos realizar. Por último, es que sean diferenciales, que quiere decir que un segmento debe ser claramente distinto de otro, de tal manera que responda de una forma particular a las diferentes actividades del marketing. Estos serían entonces algunos beneficios y algunos requisitos para una segmentación de mercado óptima. Estimados alumnos, no cabe duda de que la segmentación del mercado es una de las principales herramientas estratégicas de la mercadotecnia, cuyo objetivo consiste en identificar y determinar aquellos grupos con ciertas características homogéneas o también segmentos hacia los cuales la empresa pueda dirigir sus esfuerzos y recursos de mercadotecnia
para obtener resultados muy rentables si uno quisiera. Pero para ello es de vital importancia que las empresas y las organizaciones realicen una buena segmentación del mercado, eligiendo aquellos segmentos que cumplan todos los requisitos básicos como son, y volvamos a repetir, que sean medibles, que sean accesibles, que sean sustanciales y diferenciales. De esta manera, las empresas y organizaciones gozarán de los beneficios de una buena segmentación del mercado que van desde mejorar su imagen al mostrar congruencia con el concepto de mercadotecnia hasta ser más competitivos en el mercado meta. Entonces, para tomar en cuenta estos requisitos y beneficios que nos puede entregar la segmentación del mercado. ¿Cuáles serían las características básicas de una segmentación de mercado? Analizando las definiciones descritas anteriormente, se observó las siguientes características básicas. Primero, que un segmento de mercado es un grupo de personas, de empresas o también de organizaciones. Por lo general, es de mayor tamaño y más fácil de identificación que los nichos de mercado que ya vamos a ir viendo adelante. Por ejemplo, las personas que eligen viajar en avión para trasladarse de un país a otro representan un segmento de mercado. Por su parte, aquel grupo de personas que eligen la clase ejecutiva representan un nicho de mercado, es decir, es algo más pequeño. En todo caso, el segmento de personas que eligen viajar en una línea aérea son claramente identificadas y diferentes del segmento de personas que deciden viajar en bus o en tren. Acá hay ya una pequeña diferenciación. Segundo, un segmento de mercado presenta una respuesta similar a determinadas actividades de marketing. Estas características están ligadas a las 4 P's, o mezcla de mercadotecnia o mezcla de marketing, conforme veremos a continuación. Por ejemplo, los integrantes de un segmento dado necesitan o desean productos o servicios con similares características. Aquí tenemos a la primera P llamada producto. Ellos pueden pagar los mismos precios. Aquí ya entramos a la segunda P, que es el precio. Son sensibles a similares actividades promocionales como publicidad, venta personal, promoción de ventas, etc. Aquí ya tenemos la tercera P, que es de promoción. Y acuden o compran en lugares similares o de forma similar. Y aquí tenemos la cuarta P, ¿no?, llamado plaza. Un ejemplo de todo lo mencionado anteriormente también lo vemos en el segmento de viajeros que utilizan el transporte aéreo, quienes eligen viajar en avión porque necesitan llegar de forma rápida y segura a su lugar de destino. Además, tienen la capacidad económica como para pagar un boleto de avión, son sensibles a las actividades promocionales, es decir, a los planes de descuento por temporada o a clientes frecuentes. Finalmente, la compra del boleto lo efectúa en una agencia de viajes, en las oficinas de las líneas aéreas o también por internet, que últimamente se está realizando. Esto sería también, ¿no?, un ejemplo de este segundo caso o de esta segunda característica básica de segmentación del mercado. Otra de las características de la segmentación de mercado es que un segmento de mercado presenta ciertas características que asemejan a sus integrantes, pero que lo distingue de otros grupos. Un segmento se diferencia de otros que componen un mismo mercado porque sus integrantes buscan satisfactores específicos a sus necesidades. Por ejemplo, aquel grupo de personas que eligen un viaje en avión por comodidad, por rapidez y por seguridad, el cual es diferente al grupo de personas que viajan en un bus por economía o también por disfrutar del paisaje.
Por otra parte, existen aquellos grupos que se diferencian por sus preferencias de compra, como por ejemplo, aquellos que compran un boleto de avión en internet, esperando más descuento, hacer las cosas por ellos mismos o sencillamente por ser innovadores. También existen los que usan los productos o servicios de una forma muy diferente, por ejemplo, aquellos que se inscriben en un programa de cliente frecuente, solo para tener la opción de llegar al aeropuerto con tan solo 20 minutos de diferencia antes de realizar el vuelo. Otra característica es que el tamaño de un segmento de mercado es susceptible a las variables que se utilizan para determinarlo. Un segmento depende directamente de las variables que determinan para su identificación y selección. Por ejemplo, una línea aérea podrá considerar como un segmento de mercado a todas las personas que realizan viajes internacionales dentro del continente americano, mientras que otra línea aérea considerará como segmento al conjunto de personas que realizan viajes hacia cualquier continente. Como consecuencia, el segmento de la primera línea aérea será mucho menor al de la segunda. Y por último, como siguiente característica, es que un segmento de mercado representa una oportunidad para obtener ganancias, para obtener crecimiento o mayor participación en el mercado. Toda empresa participa en un determinado segmento para lograr algo. Ese algo puede ser un margen X de utilidad, un determinado porcentaje de crecimiento anual o también una determinada cuota de participación en el mercado. En todo caso, una empresa debe evaluar con mucho cuidado su incursión en un nuevo segmento o su permanencia o salida también de un segmento existente en función a cualquiera de los tres resultados que desee lograr. Estas serían las características básicas de la segmentación del mercado. La segmentación del mercado también se realiza en el mundo farmacéutico y esta a la vez va a depender mucho del área donde esté inmerso el farmacéutico. Y aquí le vamos a mostrar un ejemplo de una segmentación del marketing farmacéutico. Para empezar, podemos repetir que la segmentación es la subdivisión del mercado en una serie de grupos homogéneos. También se puede entender como una estrategia de marketing de la empresa para atender más directamente los deseos de cada segmento de su mercado. El objetivo básico de esto es aumentar la eficiencia en la acción comercial, incrementando así la satisfacción y la rentabilidad que realice este tipo de acciones de marketing. El concepto de segmentación de mercado es relativamente reciente dentro del campo del marketing y más aún dentro del marketing farmacéutico. En particular, se han realizado ciertas segmentaciones de clientes de manera intuitiva, generalmente, pero con el paso del tiempo y con el perfeccionamiento de las técnicas de marketing, los laboratorios han mejorado sus segmentaciones en base a varios factores, como por ejemplo, el tipo de producto por clases terapéuticas, las presentaciones de los medicamentos, las vías de administración de estos medicamentos, las especialidades médicas, ¿no? También dependiendo de los hospitales a dónde dirigirse, o también de los consultorios de acuerdo a las especialidades. El objetivo, a la vez, de la segmentación por especialidades es conocer la importancia de cada médico dentro de cada especialidad, determinar el número de médicos existentes, conocer las reacciones y opiniones de cada uno de estos médicos, detectar cuáles son los mercados más óptimos, asignar adecuadamente los presupuestos de publicidad y por último, seleccionar eficientemente a los visitadores médicos. Esto sería un pequeño ejemplo de cómo podríamos realizar
una segmentación de mercado. Como les repito, va a depender mucho del área laboral donde esté inmerso este farmacéutico. Y esto fue un ejemplo, ¿no?, de una segmentación en el marketing farmacéutico. Habíamos hablado que en la clase anterior la segmentación del mercado era el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. Y el personaje que estudia esta técnica o esta acción del marketing es el mercadólogo. Pero también tenemos al nicho de mercado. ¿Qué es el nicho de mercado? Según Phyllis Kotler, un nicho de mercado es un grupo con una definición más estrecha que el segmento de mercado, que por lo regular es un mercado pequeño cuyas necesidades no están siendo bien atendidas. Complementando esta definición, el nicho de mercado, a diferencia de los segmentos de mercado que son grupos de mayor tamaño y también de fácil identificación, es un grupo mucho más reducido de personas. Es un grupo más reducido de personas, de empresas o también de organizaciones con necesidades o también deseos específicos, voluntad para satisfacerlos y capacidad económica para realizar la compra o adquisición. Esto es el concepto entonces del nicho de mercado, a diferencia de la segmentación de mercado, que son grupos un poco más grandes. El nicho de mercado presenta algunas características que lo distingue del segmento de mercado, como por ejemplo, es que es la fracción de un segmento de mercado, es decir, cada nicho de mercado presenta algunas particularidades que la distinguen de otros nichos o también del segmento en su conjunto, como por ejemplo, las personas que utilizan el transporte aéreo para desplazarse a un lugar distante representan un segmento de mercado. Por su parte, las personas que, además de viajar en avión, eligen la clase ejecutiva, representan un nicho de mercado, es decir, ellos representan un grupo más pequeño en comparación del segmento de mercado. Otra característica que tenemos es que es un grupo más pequeño. La componen personas, empresas o también organizaciones en una cantidad reducida, comparándola con el segmento de mercado al que pertenece. Por ejemplo, el número de ejecutivos o personas que eligen la clase ejecutiva en un vuelo de avión, estamos tomando ese ejemplo, es mucho más reducido que la cantidad de personas que viajen, ¿no?, en la clase de turista. Otra característica es que tienen necesidades o deseos específicos y parecidos. Por lo general, consisten en necesidades o deseos muy particulares y que además tienen su grado de complejidad, por lo cual este grupo está dispuesto a pagar un extra para adquirir el producto o servicio que cumpla con sus expectativas. Por ejemplo, las personas que eligen la clase ejecutiva en los vuelos de avión tienen requerimientos muy especiales como son tener más espacio para estirar las piernas, tener asientos más cómodos o acolchados, tener un menú de comida y bebida más selecto, personal más calificado en atenderlos, tienen música, tienen video, almohadas especiales, etc. Como cuarta característica tenemos que existe la voluntad para satisfacer sus necesidades o también sus deseos. Es decir, presentan una buena predisposición por adquirir un producto o servicio que satisfaga sus expectativas, y en el caso de las empresas o organizaciones, tienen la capacidad de tomar decisiones de compra. Por ejemplo, las personas que viajan en clase ejecutiva solicitan su pasaje para esta categoría de viaje, incluso sin necesidad de que el personal de la línea aérea se lo sugiera. Esto vendrían a ser algunas características del nicho de mercado, que como ustedes ven, se diferencian un poco a los segmentos de mercado.
Bueno, dentro de las otras características que presenta el nicho de mercado es que existe la capacidad económica, que quiere decir que cada componente del nicho de mercado tiene la suficiente capacidad económica que le permite incurrir en los gastos necesarios para obtener el satisfactor de sus necesidades o deseos. Incluso están dispuestos a pagar un monto adicional al promedio por lograr una mejor satisfacción. Por ejemplo, las personas que eligen la clase ejecutiva en cualquier línea aérea tienen la suficiente fluidez económica como para pagar un monto extra por darse ese lujo. Otra característica es que requiere operaciones especializadas. Al existir necesidades o deseos con características específicas e incluso complejas, el nicho de mercado requiere de proveedores especializados y capaces de cubrir sus expectativas. Por ejemplo, los clientes de clase ejecutiva esperan que las líneas aéreas les proporcionen una ventanilla exclusiva donde no tengan que hacer filas, un espacio más cómodo en la sala de espera, personal calificado para atenderlo, membresías especiales, tarjetas de cliente ejecutivo, etc. Otra característica es que existen muy pocas o ninguna empresa proveedora. En aquellos nichos de mercado donde las particularidades y complejidad de sus necesidades o deseos requieren de una alta especialización, es normal que no exista más de una o dos empresas proveedoras. Incluso puede darse que no exista ninguna. Y por último, como característica tenemos es que el nicho de mercado tiene tamaño suficiente como para generar utilidades. Según el profesor Phyllis Kotler, un nicho de mercado ideal es aquel que tiene el tamaño necesario como para ser rentable. Entonces, estas son las características del nicho de mercado que también deberíamos tomar en cuenta en el negocio farmacéutico. Estimados alumnos, un detalle muy importante a tomar en cuenta por los mercadólogos es la tendencia que tienen las empresas por ubicar y desarrollar nichos de mercado, por la cual ya existe el término nichólogo, el cual ha sido definido en una página web de monografías como el profesional especialista en la búsqueda e identificación de nichos en un determinado contexto de mercado, tanto interno como externo. Otro dato relacionado es que el profesor Phyllis Kotler identifica a este mismo especialista como el mercadólogo especializado en nichos. Ambos casos, el mercadólogo y el nichólogo, nos permiten visualizar la importancia que vienen teniendo los nichos de mercado y el grado de especialización que está llegando a necesitar. Nosotros los farmacéuticos, como administradores o gerentes de negocios farmacéuticos, también podríamos tomar el papel de mercadólogo o nichólogo para satisfacer las necesidades de un grupo de personas, ¿no?, las cuales no están satisfechas y que nosotros, para mejorar nuestro negocio farmacéutico, podríamos recurrir, ¿no?, a estos conceptos de mercadólogo y nichólogo para poder mejorar nuestro negocio farmacéutico de acuerdo a ese grupo de personas. Es importante entonces tomar en cuenta estos dos conceptos que hemos visto acerca, ¿no?, de la segmentación del mercado y del nicho de mercado. Estimados alumnos, a continuación les quiero entregar un análisis empresarial como ejemplo de una empresa farmacéutica en Chile. Una empresa farmacéutica que es muy conocida. En ellos ustedes verán el análisis empresarial y algunos datos importantes, una breve reseña histórica interna de esta empresa, sus características y algunos productos que manejan, así como también cómo realizaron su misión, la visión
su cadena de valor, su análisis FODA y algunos matrices de este análisis, además de las 5 fuerzas de Porter de esta empresa. Para que puedan ver este análisis empresarial, peguen sobre su buscador en internet el código o el link que ustedes ven debajo, ¿no?, de su pantalla. Los invito a que disfruten de este análisis empresarial. Estimados alumnos, estamos viendo el marketing como gestión farmacéutica. En las clases anteriores hemos visto los conceptos, características y algunas funciones del mercado, la segmentación y el nicho de mercado. Entremos a ver ahora, como segundo punto importante en la gestión del farmacéutico, el marketing farmacéutico, otra área importante de actividad del farmacéutico de estos tiempos. Veamos entonces las siguientes clases relacionadas al marketing farmacéutico. Veamos entonces el marketing farmacéutico. En uno de los capítulos anteriores vimos el significado de marketing, y el marketing farmacéutico se define como el marketing general aplicado a productos farmacéuticos o el conjunto de medios puestos en marcha para proveer a la sociedad el medicamento que por su naturaleza, forma de presentación, por dosis y precio responda mejor a la necesidad sanitaria existente. El marketing farmacéutico no es una idea que se recibe del exterior en base a acciones que han tomado otras empresas dentro de la industria, sino que es un contacto constante con la investigación. A través del marketing o el marketing farmacéutico se obtiene una información de doble vía. Primeramente, informa al médico y farmacéutico de los productos del laboratorio, principalmente por medio de visitas periódicas, por congresos, charlas y simposios, donde el médico y el farmacéutico asisten para instruirse sobre nuevos avances en la medicina. Por otra parte, informa al laboratorio de las necesidades del médico y del farmacéutico gracias al contacto directo que se obtiene con la visita y con las actividades antes mencionadas. La tarea fundamental de esta especialización del marketing consiste en adecuar la demanda de tal manera que ayude al laboratorio a lograr sus objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos? Estos objetivos son de rentabilidad, de crecimiento, de imagen de marca ante sus clientes, quienes son los médicos, los farmacéuticos y algunos consumidores finales. Este tendría que ser, en forma global, el concepto del marketing farmacéutico. El marketing farmacéutico tiene algunas características. Después de haber realizado un completo estudio de mercado, se tendrá definida la población objetiva y el tipo de fármaco que se quiere comercializar. Para garantizar un lanzamiento exitoso y un buen posicionamiento de cualquier medicamento en un segmento de mercado o en un nicho de mercado, se requiere de la utilización de ciertas herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas que utiliza el marketing farmacéutico? Esas son la publicidad, la propaganda, la promoción e información técnica al médico que facilite dicho propósito. Entonces, estas características tienen que ser tomadas en cuenta cuando un laboratorio quiere lanzar un producto de baja venta o un producto nuevo hacia un nicho de mercado o un segmento de mercado. El marketing farmacéutico presenta algunas funciones sobre las industrias o laboratorios farmacéuticos. Estas funciones son, como ustedes ven, la investigación comercial o de mercado, la planificación comercial,
funciones sobre el equipo de venta, sobre la comunicación y sobre la distribución. Dentro de la investigación comercial o de mercado, tenemos el análisis cualitativo y cuantitativo del mercado, el autoanálisis, el análisis de la publicidad y la promoción, análisis de la distribución y las ventas. En cuanto a la planificación comercial o de marketing, tenemos la realización del plan de marketing, la elaboración de plataformas de lanzamiento de nuevos productos y la elaboración de cronogramas de actividades. Sobre las funciones del equipo de venta, tenemos la creación del equipo, la formación y capacitación del equipo, la remuneración del equipo y la evaluación del desempeño de ese equipo. Sobre la comunicación tenemos la publicidad y la promoción. Sobre la distribución tenemos la elección de los canales de distribución, de territorios o de zonas donde se van a trabajar los productos, la organización de la distribución física de esos productos y el control de inventario. Estas serían entonces las funciones del marketing farmacéutico. ¿Qué obligaciones tienen las empresas de las industrias farmacéuticas? La industria farmacéutica debe ser consciente de su posición especial dentro de las actividades económicas de un país debido a que se dedica a la salud pública. Por ello, debe comprometerse a cumplir responsablemente con todas sus obligaciones. ¿Cuáles son esas obligaciones? Dentro de las obligaciones tenemos que debe asegurar que todos sus productos que ofrezca, estas que ofrezcan al público, al médico, al farmacéutico, estén totalmente avalados por una firma responsable. Debe producir los productos farmacéuticos con estrictas garantías de calidad y según los procedimientos adecuados. Debe basar sus afirmaciones sobre sustancias y preparados específicos utilizados en la fabricación en datos científicos válidos. Debe aportar la información científica sobre el medicamento. Promover un producto farmacéutico debidamente y además que se instruirá debidamente a todos los representantes médicos o visitadores médicos y que las muestras del producto faciliten con intención de familiarizarlos, ¿no?, estos medicamentos con los médicos o con los farmacéuticos. Estas vendrían a ser las obligaciones de las empresas de las industrias farmacéuticas cuando quieren lanzar un producto hacia el mercado o cuando quieren trabajar un producto recién descubierto en el mercado farmacéutico. ¿Qué podemos decir del mercado farmacéutico? El mercado es fundamentalmente un grupo de personas que realizan procesos de intercambio. El mercado farmacéutico, por ejemplo, está compuesto por el conjunto de compradores, quienes son los médicos, las farmacias, los hospitales y los pacientes, que constituyen a la vez la demanda. El mercado farmacéutico está también conformado por el conjunto de vendedores, quienes vendrían a ser los laboratorios farmacéuticos y que forman la oferta. Un ejemplo de mercado farmacéutico es el que tenemos, por ejemplo, en Centroamérica. En Centroamérica existen un total de 17.000 médicos distribuidos en 57 especialidades diferentes. Entre hospitales, centros de salud y clínicas privadas hay aproximadamente unos 2.500 instituciones sanitarias y también 8.000 farmacias en el área en Centroamérica. Para que exista un mercado, como por ejemplo en el mercado farmacéutico, se necesitan tres factores fundamentales. Primeramente, el factor demográfico, es decir, los consumidores. El factor económico, es decir, el poder adquisitivo. Y el factor psicológico, es decir, el deseo o la necesidad de comprar. Si faltara alguno de estos tres factores,
no existiría el mercado farmacéutico. Debido a la importancia de estos factores, es preciso que el departamento de marketing investigue este mercado y llegue a conocer cada uno de ellos para poder controlar en la medida de lo posible aquellas variables que componen estos mercados. Esto sería un ejemplo del mercado farmacéutico centroamericano. Antes de mencionar qué tipo de mercados farmacéuticos existen, déjenme mencionarles alguna característica de este mercado. El mercado farmacéutico actual se caracteriza por ser un mercado en el cual la oferta supera a la demanda. Y es el médico quien manda en este mercado, pues él elige la marca, la sustancia química, la linealidad, el tipo de tratamiento, la forma de administración, que puede ser oral, parenteral y las que existan, etc. El laboratorio tiene que dedicarse a proporcionarle al médico prescriptor aquellas sustancias que por su formulación química, su cantidad y calidad satisfagan las de su consulta. A eso es lo que se tiene que abocar el marketing farmacéutico, ¿no?, en relación al médico. Y cuando hablamos de oferta, nos quiere decir que es la cantidad de productos o servicios ofrecidos en ese mercado. Y cuando hablamos de demanda, está relacionado con la cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a comprar. Estas serían algunas características del mercado farmacéutico, como podemos observar. Bueno, ¿y qué tipos de mercados existen en este mercado farmacéutico? Dentro de todo lo que hemos mencionado, vamos a ver que existe el mercado de especialidades farmacéuticas de prescripción, el mercado de dermofarmacia, el mercado de especialidades farmacéuticas publicitarias, o también llamado mercado popular, o también llamado OTC o over the counter. Después tenemos el mercado de alimentación infantil, el mercado de parafarmacia, el mercado de materias primas para la industria farmacéutica, el mercado de reactivos químicos de investigación y control. También tenemos el mercado de material auxiliar para la industria farmacéutica, el mercado de maquinarias de fábrica para la industria farmacéutica también, y por último, el mercado de las plantas medicinales. Estos serían los distintos tipos de mercado que existen en este mercado farmacéutico y por las cuales cada uno o cada profesional farmacéutico debería tomar en cuenta según también el sector laboral donde esté inmerso, ya que como el sector laboral del farmacéutico es muy amplio, es posible que su mercado farmacéutico sea distinto entre una área u otra, ya porque el mercado farmacéutico de hospitales es muy distinto cuando hablamos del mercado farmacéutico de farmacias, de laboratorios, ¿no?, etcétera. Entonces hay que tomar en cuenta los tipos de mercado dependiendo mucho del área farmacéutica donde esté inmerso el farmacéutico. La segmentación del mercado también se realiza en el mundo farmacéutico y esta a la vez va a depender mucho del área donde esté inmerso el farmacéutico. Y aquí le vamos a mostrar un ejemplo de una segmentación del marketing farmacéutico. Para empezar, podemos repetir que la segmentación es la subdivisión del mercado en una serie de grupos homogéneos. También se puede entender como una estrategia de marketing de la empresa para atender más directamente los deseos de cada segmento de su mercado. El objetivo básico de esto es aumentar la eficiencia en la acción comercial, incrementando así la satisfacción y la rentabilidad que realice este tipo de acciones de marketing. El concepto de segmentación de mercado es relativamente reciente dentro del campo del marketing y más aún dentro del marketing farmacéutico.
En particular, se han realizado ciertas segmentaciones de clientes de manera intuitiva, generalmente, pero con el paso del tiempo y con el perfeccionamiento de las técnicas de marketing, los laboratorios han mejorado sus segmentaciones en base a varios factores, como por ejemplo el tipo de producto por clases terapéuticas, las presentaciones de los medicamentos, las vías de administración de estos medicamentos, las especialidades médicas, ¿no? También dependiendo de los hospitales a dónde dirigirse, o también de los consultorios de acuerdo a las especialidades. El objetivo, a la vez, de la segmentación por especialidades es conocer la importancia de cada médico dentro de cada especialidad, determinar el número de médicos existentes, conocer las reacciones y opiniones de cada uno de estos médicos, detectar cuáles son los mercados más óptimos, asignar adecuadamente los presupuestos de publicidad y, por último, seleccionar eficientemente a los visitadores médicos. Esto sería un pequeño ejemplo de cómo podríamos realizar una segmentación de mercado. Como les repito, va a depender mucho del área laboral donde esté inmerso este farmacéutico. Y este fue un ejemplo, ¿no?, de una segmentación en el marketing farmacéutico. El principal producto de la industria farmacéuticas o los laboratorios es el medicamento o el fármaco. Su objetivo, como ya todos sabemos, es curar o mitigar las enfermedades del paciente y conservar su calidad de vida. El medicamento es todo agente o sustancia simple o compuesta que se administra interior o exteriormente con fines terapéuticos. Los preparados farmacéuticos se clasifican por su forma en sólidos, en semisólidos y en líquidos. Dentro de las presentaciones sólidas tenemos a los polvos, a los papelillos, sobres, granulados, cápsulas, sellos, comprimidos, pastillas, píldoras, supositorios, óvulos y grajeas. Dentro de los semisólidos, como ya todos sabemos, son las pomadas, pastas, etc. Los líquidos, soluciones, suspensiones, emulsiones, jarabes, etc. Y dentro de la clasificación de los medicamentos, ¿ya?, como guía para estos laboratorios, tenemos a los medicamentos que se clasifican según el tracto alimentario y metabolismo, según la sangre y aparato hematopoyético, el sistema cardiovascular, dermatológicos, sistema genitourinario y hormonas sexuales, medicamentos que son preparados hormonales o sistémicos, antiinfecciosos sistémicos generales, soluciones hospitalarias, antineoplásicos y agentes inmunomoduladores, medicamentos del sistema musculoesquelético, del sistema nervioso central, parasitología, del sistema respiratorio, de los órganos de los sentidos y de los agentes de diagnóstico. Estos productos farmacéuticos son los productos con los cuales trabajan los laboratorios e industria farmacéutica. Y esta tendría que ser la clasificación para que los laboratorios se guíen en cuanto a la división de los administradores por productos o los producto managers. Los producto managers que existen en cada laboratorio son aquellos que se integran o que trabajan de acuerdo quizás a esta clasificación de productos. Las industrias farmacéuticas o laboratorios farmacéuticos también gestionan el precio, la publicidad y la promoción de los medicamentos. ¿Qué podemos decir acerca del precio? El precio es el valor monetario del producto, es decir, es el valor del producto expresado en términos monetarios como un medio de intercambio. Los medicamentos son una forma económica de reducir el costo global de la salud, ya que la utilización de los mismos suele ser la forma de tratamiento más eficaz en numerosas enfermedades agudas o crónicas. La relación costo-beneficio de un medicamento en particular debe analizarse bajo dos aspectos. Primeramente, el costo monetario del medicamento
En comparación con otros fármacos indicados en el tratamiento de la misma enfermedad, el costo total del medicamento en relación a los beneficios obtenidos en la calidad de vida del paciente al haberle erradicado la enfermedad y por lo tanto también el sufrimiento. ¿Cómo se establece el precio de los medicamentos? Para desarrollar y producir un producto farmacéutico, el laboratorio debe iniciar un proceso de investigación y desarrollo llamado o más conocido como I+D, el cual puede durar varios años y aún décadas. En este proceso de investigación se invierten grandes recursos económicos en el área técnica y también en el área humana, con el fin de sintetizar una nueva molécula. Estos elevados costos influyen notablemente en el precio de salida del nuevo fármaco, ya que a través de este se ha de recuperar la inversión en el plazo de tiempo que dure la patente de invención. Posteriormente, al proceso de investigación y desarrollo o I+D, se inicia el proceso de producción utilizando materia prima, recursos humanos, tecnología y maquinaria. Todos estos recursos en conjunto supondrán el costo del medicamento para el laboratorio investigador y fabricante. Así se gestiona el precio entonces en estas industrias farmacéuticas. Y en cuanto a la publicidad y la promoción, la publicidad y la promoción son factores de mucha importancia. Estos impulsan el consumo hacia donde la empresa desee y con ello aceleran el desarrollo económico. Es una modalidad de la comunicación que realiza un emisor identificado cuyo mensaje consiste en una información persuasiva en masa acerca de ideas, de bienes, servicios, lugares o personas, teniendo como último propósito transmitir información para crear una actitud o inducir a la compra. La publicidad y la promoción se diferencian en que la publicidad vende productos a través de anuncios y la promoción vende ideas a través de hombres. Aquí participan entonces los visitadores médicos. La publicidad tiene por objeto el estudio de los procedimientos más adecuados para la divulgación de ciertas ideas o para establecer relación de orden económico entre individuos en situación de ofrecer productos y servicios y aquellos que deseen utilizarlo. Son acciones unilaterales de empresa-mercado con objetivos de información, persuasión y también de imagen. Las características más importantes de la publicidad son forma de comunicación pagada, impersonal, hecha por un patrocinador identificado y en la que presentan ideas, bienes o servicios con el fin de informar, persuadir o también aumentar sus ventas. Los objetivos de la publicidad tienen que estar al servicio de los objetivos del plan de marketing, lo que a su vez han de estar al servicio de los objetivos generales de la empresa. La publicidad ha de ir enfocada a dar conocimiento sobre el producto para que el cliente lo comprenda y luego lo acepte, pero nunca debe ir en términos de venta. La publicidad del medicamento o la publicidad farmacéutica es el arte de llevar una proposición única de ventas a la mente de la mayoría de los médicos al mínimo costo posible. La publicidad eficaz exige una investigación previa para saber lo que el médico o farmacéutico desean escuchar o, en otras palabras, cuál es precisamente la solución a los problemas que ellos están tratando. Este tipo de investigación son muy caras y casi nunca se hacen. Cualquier tipo de publicidad tiene, en mayor o menor grado, dos componentes: el informativo y el persuasivo. En el caso de la promoción, a diferencia de lo que ocurre con la publicidad, los objetivos se pueden fijar en términos de ventas. Los laboratorios suelen tener fijados sus objetivos promocionales en base
al volumen de ventas. Para las compañías farmacéuticas que se dedican a la comercialización de productos éticos e imprescindibles que cuenten con una buena promoción a través de sus visitadores médicos, ya que ellos son los únicos que le pueden enseñar detalladamente los medicamentos al médico, la publicidad de esta está basada en la comunicación y esta tiene enormes problemas. El emisor lanza un mensaje y el receptor no lo capta tal y como el emisor lo concibió. En estos casos, el público no entiende el mensaje o lo distorsiona a su manera. ¿Cómo es la promoción del medicamento ético? Esta promoción, son actividades comerciales que estimulan a los médicos a dirigir su receta hacia las especialidades del laboratorio. Esto se refiere al apoyo que presta el laboratorio para introducción o difusión de un determinado producto. Las actividades más importantes que se utilizan en la promoción de especialidades farmacéuticas son la información técnica al médico por medio de los visitadores médicos, las muestras médicas que se le entregan a ellos, los folletos y ayudas promocionales, las separatas y estudios clínicos, muy importante, las conferencias, sesiones científicas, mesas redondas, los congresos, las sesiones de video audiovisuales y por último, los programas de educación médica. Esto entonces es la relación que existe entre la publicidad y la promoción y el precio, ¿no?, con las cuales gestiona los laboratorios o industrias farmacéuticas. En la industria farmacéutica, la red de visita médica es el soporte principal de promoción de los productos. Para los laboratorios, representan aproximadamente el 80% de los costos totales de promoción. Esta que debe utilizarse continuamente, ya que su eficacia es excelente. Si la red de visita médica está bien formada y motivada y bien dirigida, además, es prácticamente el único medio del que se dispone para mantener un contacto directo con el médico. Como consecuencia, la visita médica se define como una forma de establecer una buena relación con el médico que permita informar técnicamente de los productos, demostrar sus ventajas y conseguir que el médico utilice y prefiera los productos del laboratorio que se promueve. Una buena visita provocará un convencimiento en el médico y un deseo de recetar el producto en la primera ocasión que se tenga. Hay 9 puntos importantes que debe existir para que la visita médica sea beneficiosa para la empresa, el visitador y también el médico. Estos son la buena distribución, el producto, la publicidad y promoción, adecuados servicios, buena imagen de marca, conocimiento del producto, conocer bastante al médico, tener empatía y por último, y una de las más importantes, es la capacidad de persuasión. Estos son los puntos importantes de beneficio para los visitadores médicos en conjunto de las empresas farmacéuticas cuando quieren promocionar un producto. El plan de marketing. ¿Qué es y qué debe contener el plan de marketing? El plan de marketing es un documento escrito en el que de forma estructurada se define los objetivos a conseguir en un periodo de tiempo determinado, así como se detallan las estrategias y tácticas para alcanzar los fines enunciados en el plazo previsto. Dicho plan requiere una realización previa de análisis de mercado y del producto para conocer el potencial, la evolución histórica y el estado actual. Estos análisis son estimaciones indispensables para poder fijar los objetivos a corto, mediano y largo plazo. El objeto del plan de marketing realizado a conciencia es el de responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los factores externos
que pueden afectar mayormente la situación del laboratorio. ¿Cuál es la situación del laboratorio en este momento y por qué? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde debería dirigirse? ¿Qué vías o curso de acción puede tomar para conseguir sus fines? ¿Qué medios necesita? ¿Cuál es su mercado objetivo en este momento? ¿Con qué presupuesto cuenta para poder lograr esos objetivos? ¿A qué precio se ofrecerá el medicamento? ¿Y cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta para asegurar que la empresa esté bien enfocada hacia su objetivo? El contenido del plan de marketing debe ser sistemático y estructurado, ya que requiere de un sistema y una estructuración de los problemas comerciales. Precisa, por tanto, de la realización previa de un análisis de los estudios de mercado y del producto para conocer su evolución histórica. Ambos análisis son necesarios para poder prever y fijar objetivos a corto, mediano y largo plazo. El plan de marketing debe estar ligado al plan del año anterior y también al del año siguiente, puesto que todos juntos deberán formar el plan a largo plazo. Esto vendría a ser el plan de marketing. El gerente de marketing farmacéutico. El gerente de marketing es el máximo responsable de ese departamento y está encargado de realizar, ejecutar y controlar el plan de marketing del laboratorio, no solo con fines de generación de recursos, sino también como base para prestar un servicio sanitario a la sociedad. Las características que debe reunir un director de marketing son, primeramente, que tenga estudios universitarios preferentemente en mercadeo, administración de empresas, farmacia, medicina y biología. Con estos tres últimos sería conveniente haber realizado estudios de posgrado en administración de empresas. Otra característica es que sea creativo, que sea activo, capaz de tomar decisiones, planificar a corto, mediano y largo plazo, que tenga liderazgo, buenas relaciones humanas y capacidad de trabajo en equipo, que sea estudioso, observador y totalmente positivo. El gerente de marketing ha de ser estratega, director, vendedor y también técnico. Al igual que en cualquier otra industria, el gerente debe tener profundos conocimientos técnicos sobre los productos. En el caso de la industria farmacéutica, se acentúa esta necesidad por tratarse de medicamentos para uso humano. Es aconsejable que el gerente de marketing sea siempre farmacéutico, pues es necesario durante toda la vida del producto, desde su investigación hasta su comercialización, que exista un farmacéutico responsable protegiendo el medicamento ante la sociedad. Incluso el resto de las relaciones con los otros técnicos de laboratorio serán mucho más provechosos y efectivas, ya que se comprenderán mejor entre ellos al hablar técnicamente el mismo idioma. El gerente de producto o product manager. El gerente de producto, como frecuentemente se le conoce, es una figura que ayuda al director de marketing en su labor. No se trata de un asistente, sino de un director de un producto o una línea de productos que crea su propio centro de beneficios dentro de la empresa a la cual pertenece. La filosofía del marketing ha ido transformándose con el paso del tiempo, desde un concepto de producción masiva hacia una actitud estratégica de lograr satisfacer las necesidades mejor que la competencia. Para este fin, ha empleado medios como la constante investigación y evaluación de mercados, segmentación del mercado, generación de nuevos fármacos y formas farmacéuticas, intensificación de la promoción, etc. El marketing
utilizado en la industria farmacéutica es un marketing altamente especializado, el cual se enfoca primordialmente a informar al médico sobre las especialidades farmacéuticas existentes. Para ello, es indispensable contar con personal técnicamente capacitado que será clave para tener en contacto directo con los médicos por medio de las visitas periódicas en base a un cronograma de trabajo. Los visitadores o representantes de la empresa deben entrenarse constantemente para que la visita sea efectiva, dejando en la mente del médico prescriptor la idea del beneficio del producto para sus pacientes. El canal de distribución empieza cuando el medicamento sale del laboratorio hacia la droguería, quien se encarga de distribuirlo hacia las farmacias, donde el enfermo puede adquirir el medicamento prescrito por su médico. La distribución física se realiza de esta manera, pero sin embargo, sin la labor del visitador en la venta de ideas, la venta física no se realizará, excluyendo los productos OTC, ya que el médico es el cliente del medicamento. La realización de un plan de marketing es indispensable para guiar las acciones de cada trabajador hacia el logro de los objetivos deseados. Todo plan realizado consecuentemente debe prever en su propio diseño un método para controlar y evaluar su desempeño. El gerente de marketing es el encargado entonces de realizar, ejecutar y controlar dicha planificación, en la cual ha de tomar en cuenta las metas de la empresa, las necesidades de los clientes y la satisfacción de su personal, los gerentes de productos que pueden ayudar al gerente de marketing a realizar el plan, trabajando en los productos que tienen a su cargo. Estos son pequeños empresarios de sus líneas de productos, los que deben cuidar desde su nacimiento, su vida en el mercado y su posible retiro. Esto vendría a ser el marketing farmacéutico. Estimados alumnos, veamos como tercer punto ahora el marketing y merchandising en la oficina de farmacia. Otros conceptos también importantes en el área laboral del farmacéutico. El merchandising farmacéutico. Hoy en día debe tenerse en cuenta la gran importancia del significado de poseer la estructura de ventas adecuada. ¿En qué forma debe encontrarse estructurada la unidad? ¿Cómo se encontrarán distribuidos los departamentos y secciones de ventas? ¿Cómo se logrará el flujo de los clientes de forma tal que no se produzcan cuellos de botella en la sala de ventas? Este aspecto es sumamente importante. ¿Cómo se logra la correcta exhibición de las mercancías en el piso de venta de forma tal que se estimule su adquisición por la clientela? Nos referimos entonces a la utilización de las técnicas del merchandising. El término merchandising es el resultado de unir el sustantivo merchandising, que significa mercancía, y el radical ing, que expresa la acción, es decir, la acción mediante la cual se pone el producto en forma o en poder del consumidor. Por ello debemos definir el merchandising diciendo que es el conjunto de técnicas encaminadas a poner los productos a disposición del consumidor, obteniendo una rentabilidad a la inversión hecha en el establecimiento. Quiere decir que siempre que haya venta al detalle, con objeto de obtener ciertos beneficios, existe merchandising. Y si nosotros vamos a cualquier negocio farmacéutico de algunas cadenas modernas, vamos a ver afuera o desde afuera que este local farmacéutico puede tener un trabajo 100% de merchandising. ¿Cuál es la finalidad del merchandising? La finalidad de las técnicas de merchandising son las de poder seguir argumentando e influir sobre el público
de forma constante, aunque no se encuentre el vendedor presente o ésta no exista. Los círculos sociales actuales del nivel medio y medio alto cada vez gustan más de independencia y libertad a la hora de la compra, y sobre todo en el momento de la decisión de compra. Los comercios de mañana tenderán a sustituir en las ventas la argumentación verbal por lo visual. Un buen plan de merchandising permite que el propio producto se presente y ofrezca mejor al cliente. Se puede afirmar que el merchandising sirve para vender más y mejor de forma directa. Está comprobado científicamente que el proceso de ventas no es más que un producto de comunicación visual, ya que la vista representa el 80% de la percepción humana, el oído implica el 10% y el resto de los sentidos, tacto, olfato y gusto, el otro 10%. Esto significa que lo visual es fundamental para vender, al igual que la participación del cliente en el proceso de compra. El merchandising proporciona esa posibilidad al acercar las mercancías a los ojos y a las manos de los compradores. ¿Qué tipos de merchandising existen? Para el estudio y puesta en práctica del merchandising se puede dividir en dos tipos, el visual y el de gestión. En cuanto al visual, su objetivo es dirigir el flujo de clientes a las secciones o productos concretos, provocar las ventas por impulso y poner los productos al alcance del consumidor a través de un diseño cómodo, lógico y ordenado del establecimiento. Una presentación atractiva a los productos y aplicando técnicas que mejoren la presentación visual del producto, se potencia su atractivo y en definitiva lo hace más vendible. El otro tipo de merchandising llamado de gestión, sus objetivos son satisfacer al cliente y obtener la mayor rentabilidad en el punto de venta. Para alcanzarlo, se debe realizar un estudio de mercado con el fin de conocer el cliente potencial, sus necesidades a cubrir y la situación de la competencia, así como llevar a cabo una gestión adecuada del espacio, el surtido y la comunicación en el punto de venta. El merchandising, así como otras prácticas administrativas, tiene sus principios, y los principios del merchandising son que tienen que trabajarse de acuerdo a una rentabilidad deseada, de acuerdo a la ubicación, al impacto, disponibilidad, precio y exhibición de los productos. Esos serían entonces los principios con los cuales trabaja el merchandising. El merchandising tiene algunos objetivos. Para conseguir el fin último de rentabilizar al máximo el punto de venta, la gestión del merchandising pasa por alcanzar una serie de objetivos. Dentro de los objetivos tenemos que mostrar más atractivo el producto para el cliente mediante una adecuada exposición del mismo, incrementar la afluencia de público al establecimiento a través del tratamiento de los elementos exteriores como escaparate, las fachadas y rótulos que lo hagan más atractivo, crear un ambiente agradable y de animación para el cliente para que comprar no resulte rutinario, multiplicar los efectos de una campaña publicitaria o promocional que en general el consumidor acude al establecimiento con un recuerdo leve del mensaje publicitario. Para ello es necesario que éste lo encuentre en las mejores condiciones en cuanto a su presentación, información, identificación y ubicación para que se traduzca en un efecto multiplicador de la campaña. Poner el producto en manos del consumidor de forma que se venda a sí mismo. Otro objetivo es de gestionar adecuadamente la superficie de ventas para que resulte rentable y atractiva al mismo tiempo.
El tamaño de la superficie de ventas y espacio de las mismas asignado a cada producto son aspectos determinantes. Esta decisión estará en función del tiempo de exposición, de la naturaleza de los productos, de los tipos de implantación, de los diferentes niveles de exposición, de los tipos de compra y de la publicidad en el punto de venta. Por otra parte, a cada producto se le debe asignar una parte del área de venta que no resulte ni excesiva ni insuficiente. Para la asignación del área de exposición de venta es preciso conocer la probabilidad de venta de cada producto. Otro objetivo es impulsar la relación producto-consumidor a través de diferentes acciones conjuntas con el fabricante, tales como promociones, ofertas especiales, mejora de la gestión del área expositiva y determinación del surtido adecuado. Como siguiente objetivo es la de incrementar la rotación del producto. También atraer la atención del comprador hacia productos concretos a través de su ubicación estratégica en la superficie de ventas. Por último, eliminar el stock de artículos poco vendibles mediante el apoyo de ofertas o promociones. Estos serían algunos de los objetivos más conocidos del merchandising farmacéutico. ¿Cómo podemos tener un negocio moderno? La aplicación de una serie de elementos esenciales en el establecimiento permite dotar de modernidad a la imagen de la empresa comercial, mejorando la accesibilidad del cliente potencial hacia los productos expuestos. La puerta de entrada tiene que ser amplia, abierta y sin obstáculos que inviten a entrar al establecimiento. Para optimizar las ventas hay que conseguir al máximo de superficie de exposición. El binomio exposición igual vender y ventas es sinónimo de éxito comercial. De esta forma se consigue que los clientes visualicen al máximo de productos, fomentando por otra parte las ventas impulsivas. Los mostradores son barreras para el cliente, se deben reducir al mínimo posible o incluso eliminarlos. La ubicación de la caja de cobro en un lugar estratégico permite dirigir al cliente a una zona de bajo tránsito o llamado también zona fría. Colocar en las superficies de ventas conlleva un estudio que dé como resultado conseguir que el cliente recorra la mayor superficie de ventas posible. La circulación dentro de la tienda tiene que ser fácil y natural, evitando pasillos sin salida, estrechamientos y otros obstáculos. La iluminación puede modificar la percepción del producto expuesto por parte de los clientes. Entonces se deben evitar iluminaciones demasiado excesivas o también muy opacas. Los techos no deben ser muy altos para crear intimidad. Y por último, los suelos deben ser cómodos, seguros y también de fácil limpieza. Existen algunos puntos importantes con los cuales se gestiona el merchandising farmacéutico, como son la ubicación del establecimiento y la imagen de este establecimiento. En cuanto a la ubicación del establecimiento, este es el elemento más importante para evaluar la viabilidad y el éxito comercial del establecimiento. Antes de determinar dónde ubicar el negocio, se deben analizar aspectos de la zona elegida, tales como la concentración comercial, que otros establecimientos estén ya operando en la zona, que exista tránsito o flujo de clientes, que exista concentración demográfica a quien podemos atraer a nuestro establecimiento, que tenga facilidad de acceso y que tenga cercanía a centros públicos o privados de interés. En cuanto a la imagen, tenemos que la imagen exterior tiene que mostrar una personalidad y estilo de la tienda. Esto reforzará la identidad personal de la misma y para ello existen una serie de elementos con los que debemos jugar, como son la identidad, la entrada y el escaparate. En cuanto a la identidad, esta se especifica mediante el nombre,
término, símbolo, signo, diseño o combinación de los mismos, formando el rótulo o logotipo que deben diseñarse de acuerdo a la imagen que se desee proyectar y que nos diferencia del resto. Estos deben situarse siempre en un lugar perfectamente visible y distinguirse desde lejos. En cuanto a la entrada debe tener facilidad de acceso, es decir, que no suponga una barrera, sino una llamada invitando a entrar al cliente potencial. Para ello se utilizarán puertas transparentes de apertura fácil e incluso abiertas y siempre lo suficientemente amplias. En cuanto al escaparate, puede ser considerado como una arma fundamental de atracción a los clientes, sintetizando y reflejando las características de un establecimiento. No solo sirven para exponer algunos de los productos que se ofrecen al interior, sino también que transmite una imagen y un estilo de vida que son captados por los consumidores. En cuanto a la imagen interior, la organización de la tienda, debe aspirar el flujo de clientes hacia el fondo, creando una circulación dirigida que asegure la rentabilidad máxima de toda la superficie. La arquitectura interior del establecimiento cuenta con una serie de elementos cuya adecuada gestión permitirá crear una circulación fluida y lógica. El escaparate o las góndolas llamadas en otras empresas es el elemento principal de atracción de clientes. Su contenido y diseño debe invitar a atraer al establecimiento y representar el surtido de productos que ofrece en el mismo. Para ello también tenemos que tomar en cuenta algunos términos que se usan en el merchandising farmacéutico, como son las zonas caliente y zona fría. ¿Qué quiere decir la zona caliente? La zona caliente es el área de superficie comercial por la que los clientes pasan habitualmente, independientemente del producto que busquen. Por ejemplo, la entrada y el pasillo central. En ella se exponen los productos de venta menos frecuentes y aquellos que querramos impulsar su venta. Y la zona fría, que es parte del establecimiento de escaso tránsito, por eso se le llama zona fría, y para dirigirlos hacia esa zona, en ella se han de ubicar productos de compra frecuente y también algunas promociones. Después tenemos la disposición del inmobiliario. Existen dos tipos de disposición del mobiliario. Una de ellas es que sean libres, ¿no? Y otra que sean en parrilla. Cuando son libres, son sin seguir un esquema aparente, dejando libertad de movimiento. La presentación del producto responde al concepto de compra, por placer, por lo que está indicado para establecimientos concretos, como boutiques, tiendas de regalo y de ocio. Cuando son en parrilla, estas tienen colocación de muebles de forma recta, imponiendo un determinado sentido a la circulación. Junto con una adecuada situación de las secciones, se logrará dirigir la circulación del cliente en la tienda, obligándole a recorrer todo el mobiliario de forma ordenada, buscando los productos necesarios. Estas suelen utilizarse en establecimientos en regímenes de autoservicio, tales como supermercados o también hipermercados. Después tenemos a los pasillos. Estas deben estar diseñadas para favorecer la circulación de los clientes dentro del establecimiento comercial. Los pasillos se deben trazar teniendo en cuenta la facilidad de circulación y acceso a las distintas zonas. Otros puntos a tomar en cuenta tenemos las categorías y las cartelerías, que deben estar adornadas con algunas promociones o con algunos carteles indicando las promociones de algunos productos. Estos serían entonces algunos puntos importantes a tomar en cuenta dentro del merchandising farmacéutico para poder mejorar la rentabilidad de un negocio farmacéutico. Estimados alumnos, cuando hablamos de que el merchandising es el conjunto de técnicas encaminadas a poner los productos a disposición del consumidor, tratando de obtener una rentabilidad a la inversión hecha en el establecimiento, estamos hablando de algunos puntos importantes que se debe gestionar en el establecimiento farmacéutico, como son las promociones,
las promociones que tienen que gestionarse dentro del establecimiento farmacéutico, la iluminación, un punto importante para la decoración del establecimiento, la decoración, que también es fundamental para poder atraer los clientes a un establecimiento, la cartelería, que indican las promociones, que indican algunos avisos que tienen que ver con cierta categoría de productos o con algún producto en particular, el surtido, que es la base fundamental de gestión del farmacéutico, y por último, la exposición del surtido. Esto es uno de los objetivos y fines y funciones de gestión del merchandising farmacéutico que deberíamos tomar en cuenta para poder mejorar la rentabilidad de un establecimiento farmacéutico. Estimados alumnos, antes de terminar esta parte del curso, queremos entregarle algunas pequeñas recomendaciones relacionadas con la buena gestión del merchandising en los locales farmacéuticos. Una buena comercialización a menudo se reduce al sentido común y buena administración. Pero ¿cómo hacer que los farmacéuticos, a menudo limitados en gran medida a la oficina de farmacia, sepan la mejor manera de exponer sus mercancías? He aquí algunas respuestas. Dentro de las recomendaciones tenemos, por ejemplo, la colocación de los productos. Primera norma y fundamental. Lo principal es tener los productos adecuados en los lugares adecuados. Un error común es tratar de colocar demasiadas existencias en un área concreta. Esto puede dar lugar a productos que se queden rezagados comercialmente frente a otros productos y puede hacer que sea difícil para que el cliente pueda encontrar lo que busca. Los extremos de las góndolas llamadas cabeceras son grandes puntos de venta o zonas calientes y se debe utilizar todo su potencial, que a menudo estos puntos están llenos de productos mezclados con otros y de forma desordenada e incorrecta, que hacen que se provoque la pérdida del impulso de compra. Después tenemos la asignación de espacio. Hace 15 años, el cuidado del cabello y productos para el cuidado del bebé fueron los principales vendedores de farmacia. Estos sectores se han perdido por la gran superficie, las tiendas especializadas, los supermercados, etc. Pero un gran número de personas todavía se están acostumbradas al consejo y atención profesional del farmacéutico. Por ello, debemos cuidar el espacio y la asignación de estos productos conociendo algunas técnicas de merchandising. Los farmacéuticos podrían aprender mucho realizando una visita a una gran superficie y comprobar cómo termina una góndola y qué promociones se anuncian. Recomiendo la sección de parafarmacia de cualquier, por ejemplo, Corte Inglés, o de los supermercados o empresas farmacéuticas o cadenas farmacéuticas que tienen buen trabajo de merchandising en sus cabeceras o góndolas. Después tenemos el buen escaparate. En una típica farmacia, el 20% del volumen de ventas proviene de la zona de botica. Estos buenos escaparates alientan a la entrada de nuevos clientes y puede ampliar la prescripción de ventas. Es aconsejable que los farmacéuticos observen su oficina de farmacia desde el exterior para ver que los clientes potenciales puedan ver desde la calle. Hoy en día, las soluciones modernas y de diseño inmobiliario hacen visible el producto expuesto y no el mueble, con lo cual desde el exterior nos invitará a entrar, o bien colocando ofertas o promociones en el escaparate como compre una unidad y la segunda gratis, siempre y cuando lo cambiemos con regularidad para conseguir un interés regularmente. Otra recomendación es el merchandising cruzado. Una técnica de ventas a menudo utilizado es cruzar la comercialización. Esto para fomentar la compra de impulso o por impulso, como por ejemplo mostrando el cuidado femenino junto con algunos analgésicos, además de contar con ellos en la sección de medicamentos. Para las farmacias en particular, colocar información de aviso en los estantes puede ser de utilidad para demostrar que los tamaños de los envases más grandes de los analgésicos
o los productos se encuentran disponibles. Otra recomendación tiene que ver con la estacionalidad. La estacionalidad se determina productos que también pueden ser promovidos en función de la época del año, tales como terapia de reemplazo de nicotina en Año Nuevo, o medicamentos, por ejemplo, para el mes del corazón, que es en agosto, etc. Otras ideas incluyen el regreso al colegio, promociones al final del verano, o la pérdida de peso con productos después de Navidad o Año Nuevo. Otra recomendación tiene que ver con el cliente. Conocer a su cliente es la clave para una buena comercialización, y es simplemente entender lo que sus clientes quieren. No tiene sentido dedicar 6 módulos para el cuidado del bebé si sus principales clientes son los jóvenes profesionales. Un conocimiento de nuestro entorno y el tipo de clientes que nos visitan podría ser una oportunidad ideal para averiguar datos como edad, sexo y hábitos de productos vendidos. Es lo que podríamos, ¿no?, tomar como ejemplo en las farmacias que se encuentran en algunos hospitales o clínicas especializadas, que algunas pueden ser de niños, geriátricos o otro tipo de enfermedades. Entonces las farmacias deberían tener productos de acuerdo a ese mercado. No olvidemos que la atención de la salud debe formar parte fundamental de la población, ya que los consumidores pueden llegar a la farmacia por necesidad, por vitaminas, por refuerzo de minerales y suplementos, por planificación familiar o el cuidado de los pies. Es decir, los farmacéuticos son profesionales que aconsejan y atienden con sus consejos farmacéuticos a la población. Y por último, como recomendación, ¿no?, tiene que ver con los análisis de venta. Hoy en día, cualquier farmacia se puede elaborar un estudio para conocer la rentabilidad por metro cuadrado de superficie, que es lo que hacen la mayoría de cadenas farmacéuticas. Los medicamentos de prescripción médica suponen el 80% de las ventas de una farmacia normal y con precios regulados totalmente. Mantener favoritos a los clientes habituales no tiene por qué implicar la necesidad de utilizar el espacio de estos si no son rentables. Podemos ampliar o gestionar nuestro espacio en beneficio de los productos de la farmacia con más margen comercial, o bien intentar atraer otro tipo de consumidor aunque no sea el habitual. Una cosa queda muy clara: una reforma íntegra en una oficina de farmacia que tiene que ser pensada en pro de la rentabilidad del espacio más que por la estética. Esto vendría a ser algunas recomendaciones que nos entrega el merchandising farmacéutico.